nos vemos ahí, en esa perfecto. pantalla. Buenísimo. Entonces podemos mostrar este hermoso libro, verdaderamente profundo, inteligente, de Lorelei Elhaber, seguro que lo pronuncié mal, Motines y traición en el Río de la Plata. Fíjate el subtítulo, un ensayo sobre la voz de la plebe. Es un trabajo extraordinario, pero así como te lo digo, extraordinario, de una hondura, de un conocimiento, pero también en una prosa que le disfrutas mucho. Es decir, no es un paper académico, aunque Lorelei tiene todos los doctorados que te puedes imaginar, los tiene, ¿sí? Pero no es un trabajo que está destinado únicamente, por supuesto, sí, a la academia. Es un trabajo que uno lo lee con gusto, con interés. La voz de la plebe, pero no, en el tiempo de Caboto, o sea, en el tiempo de Pedro de Mendoza, en el tiempo del fuerte Santi Espíritu. Es muy difícil. Lorelei, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar. Perfecto, pronunciaste Lorelei impecable. Elhaber. Muy contenta de estar acá, gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo encontrás la voz de algo tan remoto y que solamente lo podemos conocer por las clases más poderosas y altas? Bueno, ese fue como uno de los grandes desafíos, ¿no? De hecho, algunos colegas me decían, Lorelei, no vayas por ahí porque no hay nada por ahí. Y yo siempre pensé que no era que estas voces no estaban, sino que había que aprender a escucharlas, ¿no? O había que abrir el oído, no sé, encontrar alguna estrategia, porque yo leía juicios del siglo XVI, juicios de este periodo, y yo los leía y yo decía, bueno, pero acá las voces están, a pesar de todas las mediaciones que había, ¿no? Es decir, digo, el letrado, el escribano, etcétera. Y bueno, yo creo que ahí me ayudó bastante la poesía, ¿no? Es decir, porque... Bueno, sos poeta. Sí, y me gusta también leer los ensayos sobre poesía, ¿no? Y quizá fue el género, o es el género, que más ha pensado sobre la voz, ¿no? Y a pesar de que uno puede pensar que la poesía no tiene nada que ver con el siglo XVI y los juicios, sinceramente yo pensaba que había que armar, como si dijéramos, una nueva herramienta, un modo que nos permitiera acceder a esas voces. Porque en realidad es como si te dijera que en la academia, grandes estudiosos, etcétera, lo que plantean precisamente es que no se puede acceder a esa voz, que esa voz está como obturada, que no hay modo de acceder a esa voz. Por lo tanto, entonces esas voces quedan fuera. Sin embargo, cuando uno entra, esas voces están pequeñas, pero están presentes. Por ejemplo, esos 3 hombres abandonados por Caboto. Exacto. Es muy impresionante que los abandonen en una isla, que por supuesto es abandonarlos a la muerte, obviamente. Y por otra parte me acordé de Filoctetes, de una tragedia de Sófocles, que a Filoctetes también lo abandonan con una herida llena de pus, y ahí queda. ¿Cuánto tiempo podés sobrevivir? ¿Cuánto tiempo podés estar? ¿Y cómo podés recuperar una voz que no está? Hablemos de Caboto. Cuando me topo con estos juicios de Caboto, lo primero que dije en mi casa fue, escuchen esto es para una novela, esto es para ficción, ¿no? Claro. Y no podía creer cómo no había habido alguna novela al respecto, o quizás a mí se me escapó, pero bueno, la historia es, Caboto tiene la orden del rey de ir hacia las islas de la especiería. Sin embargo, se encuentra con los náufragos de Solís y decide torcer el rumbo. Toma otro rumbo que no era el que tenía que tomar. Exactamente, y decide ir al Río de la Plata. Hay 3 figuras, Rojas, Méndez y se me está escapando uno, no importa. Bueno, hay 3 figuras que se oponen a este cambio de rumbo. Y él considera que en realidad son los amotinadores, los revolvedores los llama. Y por lo tanto decide... Primero los encarcela y luego finalmente decide dejarlos en esta isla de caníbales, que estamos hablando de Brasil, ¿no? Junto con los tupí. Entonces decide dejarlos en esta isla, lo cual es claramente
ir, digamos, no en coche al Muere, pero sí, digamos, en barca, en un batel al Muere, ¿no? Y bueno, entonces lo que hice fue ver, porque la pregunta primera mía era, ok, encuentro estas voces de la plebe en ciertos juicios, que fue los primeros que yo encontré, fueron los del Río, los de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pero siempre aparece la voz de la plebe. Entonces, ¿en qué condiciones aparece esa voz? ¿O cuáles son las condiciones en las que esa voz puede empezar a emerger en ese siglo XVI tan lejano? Y bueno, los juicios por traición eran un lugar central porque, claro, esto sucede lejos de la metrópoli o directamente en el medio del mar. Y entonces, bueno, en esos juicios por traición se necesita de la plebe porque son los principales testigos para que puedan dar cuenta si finalmente fueron traidores o no fueron traidores al rey. Y entonces, bueno, me encuentro con estos juicios de Caboto que son fascinantes porque es uno de los juicios que hay un sobreviviente y después la madre de uno de los que muere. Es decir, me topo con el primer juicio de una madre litigante, una mujer litigante, que para mí fue un hallazgo. Es decir, encontré una nueva veta de investigación ahí. Bueno, principalmente trabajo con esos, y el juicio del fiscal del rey que dice, bueno, acá se perdió dinero, ¿no? Del Estado en una empresa que finalmente salió mal, ¿no? Es decir, no trajo nada a cambio. Hay otro capítulo estupendo que es el asesinato de Juan Osorio. Exactamente. Que a todas luces es injusto Total. ese crimen. Hablo sin saber, solo por leer el libro. Es injusto. Totalmente injusto. Absolutamente. Ese realmente, yo decía, esto es fascinante. Pedro de Mendoza está sifilítico, está en cama. Vienen a decirle, digamos, vienen como a sembrar la paranoia, ¿no?, de este hombre enfermo respecto de que hay traidores, y que el gran traidor es Osorio, que en realidad era como una especie de mano derecha de él, ¿no? Y entonces hace ese juicio secreto arriba del barco. Pero lo odiaba. No, es impresionante, lo odiaba. Y entonces la muerte de Osorio es realmente muy fílmica. Es decir, yo lo digo mucho en el libro y es muy impactante. La historia es muy teatral o cinematográfica, pero seguro se podría perfectamente. Por ahí hay una película, no hay. No, que yo sepa no, porque además él está ahí, digamos, en la costa, lo manda a llamar, él va desprevenido, y entonces ahí, digamos, los que lo acusan de traidor, que son los verdaderos traidores, bueno, ahí lo apuñalan, ¿no? Y el cuerpo extendido en la vera del río y queda ahí abandonado, con un cartel que dice por traidor y amotinador. Por traidor y amotinado. Hay otro personaje que a través de leer Motines y Traición en el Río de la Plata no me cayó nada simpático, pero que es muy famoso, que es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pero parece que era malo. No es un término muy académico decir que era malo, pero bueno, era duro. ¿Por qué decís que no te cayó simpático? Me parece que en el desarrollo... Es quizás el menos interesante en estas atractivas historias, ¿no?, que presenta. Sí. ¿Qué pensás vos? Lo que pasa es que es la figura, digamos, más, que tiene más poder, ¿no?, en un punto, a pesar de que todos son adelantados, ¿no? A mí lo que me resulta del personaje de Cabeza de Vaca es que no sé si es malo, es como un tipo al que han dejado solo, ¿no? No, nadie es malo. No, pero quiero decir, esta situación de que va quedando solo y preso, y eso se va extendiendo en el tiempo, y son juicio tras juicio para demostrar que en realidad él no es lo que dicen que es, ¿no? Es decir, todo el libro yo me topaba exactamente todo el tiempo con lo mismo, ¿no? Pero lo acusan de todo. Lo acusan de todo. Y pasa todo el tiempo preso. Exactamente. Y lo acusan de todo. No hay mal que no haya hecho a Cabeza de Vaca. Y él lo que va a demostrar, o va a intentar demostrar, es que en realidad quienes lo acusan de todo son quienes quieren quedarse en el poder. Por lo tanto, que en realidad no es él el traidor, sino que son los otros los traidores. Y esto en realidad atravesaba el libro. Entonces en un momento dije, yo tengo que ponerme a pensar un poco sobre la idea de la traición. Bueno, algo que está muy
muy en boga últimamente para nosotros, ¿no? Hoy día. Quiero decir, en esta idea de cómo pensar la traición, ¿no? Porque la traición siempre es esa, ¿viste? Esa moneda bifaz, ¿no? En realidad no soy yo el traidor, sino que es el otro el traidor. El otro dice, no, en realidad sos vos el traidor. Bueno, y pensar un poco en la idea de la traición, ¿no? Cómo funciona, en esas lealtades, deslealtades, dónde entra la plebe, ¿no? En ese lugar. Claro, bueno, hay una pregunta que te haces, que es cuándo comienza a oírse la voz de la plebe. Exactamente. ¿En qué momento ¿Cuándo se ese escucha? sujeto se empieza a escuchar? Exactamente. Que es para mí la pregunta más importante del libro, ¿no? Es decir, ¿en qué momento la plebe se vuelve un sujeto oíble? No ya el puro grito, ¿no? Y que en general uno lo piensa eso más a posteriori, como más adelante en el tiempo. Sin embargo, ya acá hay un momento en que esa plebe se comienza a escuchar. Hay una frase en el libro que es muy buena, el saberse hablante de la plebe, ¿no? Porque claro, la plebe es la plebe. Lo que cuenta son los cuerpos de los poderosos. Exactamente. Otros son cuerpos que se matan, se reemplazan, se tiran al río. ¿Cuándo la plebe comienza a sentirse sujeto de algo? Eso para mí fue fascinante, porque en un momento yo digo, bueno, ok, yo puedo escuchar esta voz, pero hay un momento en que estos sujetos plebeyos, estos marineros, estos soldados, estos iletrados, estas criadas, se saben hablantes, es decir, saben que son oídos, es decir, que su voz tiene un poder, para decirlo de algún modo, ¿no? Que puede decidir la suerte o la mala suerte de la persona que está siendo acusada, que además es una persona de poder, ¿no? Entonces, en ese momento empecé a ver que, claro, que lo que sucedía es que algunos de estos sujetos que no eran nadie empiezan a dar información por fuera de la pregunta que venía establecida, digamos, por parte del abogado, digamos, del letrado, ¿no? Y ahí incluían temas, proponían nuevas líneas de investigación, sugerían que en verdad el traidor era otro que ni siquiera estaba tenido en cuenta. E incluso eso genera cambios a posteriori. Es decir, que eso también es muy impresionante, ¿no? Como después empieza a haber otros cambios. Quiero decir, por ejemplo, no sé, hay una nueva probanza e incluyen como tema lo que había dicho ese soldado, que era un tema que no había sido incluido. Hay una posibilidad que es el motín. Exacto. Rebelarse. Hay uno de ellos, no me acuerdo exactamente cuál, que no les da de comer. Ese es el último capítulo, que es Raskin, que es Raskin, que era un dictador terrible. Tremendo, Raskin. Ese sí que era es malo. Tremendo, malísimo. Entonces se queda todo para él. Un loco del poder, en realidad, ¿no? Ahí se vuelve un tirano. Ahí se acaba la fosa. Exactamente. Ese es quizás el capítulo que a mí más me divirtió, debo decir, claro. Porque también es lo que sucede es un personaje también casi ficcional, porque es como Jaime, ¿no? Exactamente. Jaime Raskin. Porque el tipo está en medio del mar, ¿no? Y en ese momento dice, bueno, evidentemente el poder es mío, y se vuelve un tirano total, y entonces lo que hace es hambrear, digamos, a la población que está arriba del barco. Pero si hambrean no pueden remar. El objetivo no es hambrearlos, lo que empieza a suceder es que es un poco más complejo, ¿no? Y es que supuestamente fueron mal establecidas, digamos, las raciones. Exacto. Sí, no me acuerdo cómo se llaman en este momento. Sí. Bueno, las tinajas, digamos, las grandes, donde estaba el líquido, digamos, ¿no? Y la comida. Y entonces empiezan a perder el líquido que estaba almacenado. Por lo tanto, empiezan a tener sed. Por lo tanto, la sed empieza a ser algo fundamental. Sin embargo, todavía hay algo de vino. Lo que empieza a descubrir la plebe mientras están muriendo de sed es que en realidad hay algo de líquido, y ese líquido lo tiene todo para sí, ¿no? Raskin. Y entonces el juicio no solamente son él diciendo se amotinó toda la plebe, por lo tanto por eso no tuvimos que abortar el viaje en Santo Domingo y no pudimos llegar al Río de la Plata, sino también todo el otro pleito, que lo que viene a decir es no, este tipo se volvió un tirano, a tal punto que casi prácticamente
morimos todos de hambre arriba del barco. Sin embargo, en los juicios lo que también está en juego es que hay un testigo, que si no me equivoco es de la plebe, que dice, ojo, que en realidad nosotros zarpamos una vez que el oficial de la casa de contratación, que sería como el oficial del Estado, dio el ok para que podamos zarpar. Porque era muy importante geopolíticamente. Exactamente. Según dice el libro tuyo, ¿no? Por lo tanto, zarpen como sea. Pero zarpen porque tenemos que tener una influencia con Brasil y toda la zona, ¿no? Exactamente. Entonces fue como muy interesante también pensar en esa figura del Estado que en realidad no mira finalmente mucho lo que debería mirar, y entonces así es como se llega a ese nivel, digamos, de hambre y sed, y finalmente entonces la plebe ahí sí tenemos la primera sublevación, digamos, de la plebe ante el tirano en el poder, ¿no? ¿Qué papel cumplen las mujeres? Son pocas las que hay. Son pocas. Hay uno que se las lleva para él. Exacto, este es Raskin. Que tiene, por eso digo, hay momentos que esto sí, de verdad, perdón que me repita, y les da de comer muy bien. Les da de comer muy bien. Tienen 3 concubinas, son 3 mujeres, una de ellas es mestiza. Las 3 embarazadas, dicen las relaciones y algunos testigos, a quienes les dan la comida, digamos, y la bebida que no le da el resto de la plebe, ¿no? Porque son sus mujeres, ¿no? Pero está la criada de Osorio, que figura como una figura obtiene un lugar importante, no solamente en el pleito, sino además porque, bueno, es la... después hay una obra de teatro, ¿no? que va a ser Santa María del Buen Aire, donde esa criada, que es un testigo más en el juicio, se convierte en la protagonista, ¿no? Representada por Lola Membrives en su estreno en el Colón. Y la otra figura que trabajó es esa madre, bueno, litigante, esa madre que entabla juicio contra Caboto porque sabe que pelea por sus hijos. Exactamente, pelea por sus hijos, principalmente por el que ha sido abandonado en esa isla de caníbales. Y lo que ella plantea es que en realidad no se trata se trata explícitamente de un asesinato, que su hijo ha sido asesinado por Caboto. La verdad es que entré un poco a partir del libro también, un poco en el mundo de estas mujeres litigantes. De hecho, en un momento paré el libro y me puse a trabajar un poco con eso. Que tienen todas las de perder. Absolutamente, sin embargo, son muchas las mujeres litigantes. Hace poco fui, por ejemplo, al Archivo General de la Nación y dije, a ver si es así como yo imagino. Y en el archivo todavía hay... bueno, hay muchas cosas en el archivo, es genial nuestro archivo, especialmente del siglo XVIII, pero del siglo XVI hay juicios de, más del XVII, pero no importa, quiero decir, en este periodo temprano hay juicios de mujeres, en general ligadas a cuestiones económicas, ¿no? Y hay que pensar que esta mujer que litiga por su hijo muerto, desaparecido, digamos, a la vera del río, porque también intenta escapar y, bueno, no sabe qué pasó con él, se supone que se ahogó. En realidad finalmente de lo que está peleando es por los dineros. Ha quedado sola con sus 2 hijas y no Generalmente pierden los juicios. Catalina lo gana. Catalina lo gana. Y el otro juicio que he trabajado en otra ocasión es el juicio de la mujer del otro que abandonan en la isla, que es una mujer iletrada, que él es un piloto y que lo que pide es que le den el dinero del barco, que era de su marido y que se lo apropió Caboto cuando... Caboto, pero Mendoza, bueno, uno de los dos cuando consideran a su marido traidor, ¿no? Tenías un libro anterior que yo no leí, ¿no? De mujeres. No, escribí un artículo, 2 artículos sobre mujeres, sí. Que es otro mundo, fascinante también. Ahora, había un título que era La mala muerte, ¿no? El tema de la mala muerte, ahí abunda. Es tan sencillo la mala muerte en esa época y en esas condiciones. Sí, absolutamente. Y es una cita. Mala muerte es exactamente la palabra que utiliza. Tanto la madre que lucha por su hijo como el padre Osorio que lucha con su hijo, ¿no? Qué interesante. Los dos son los que hablan de una mala muerte, ¿no? ¿Hay un próximo libro pronto? Ay, no sé. Bueno, estoy ahí viendo si las mujeres logro cantidad de material para trabajar con estas mujeres. Bueno, excelente, pero ¿verdad? ¿La editorial es? ¿Cuál es? Tinta Limón. Tinta Limón, una editorial
con libros bellos. Este es un libro bello, en todo sentido, en la edición, el texto, la hondura, la inteligencia y, fundamental, la sensibilidad. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a vos, un placer. Muchas gracias. Esto es El Refugio, ya volvemos. Hay más material hasta las 12 de la noche. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. AM530. Y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre.